Hola, bienvenido, bienvenida a tu podcast en español Habla a la Mexicana, en donde aprendes de cultura, historia o palabras interesantes que usamos en México y Latinoamérica. Yo soy Karen y el día de hoy te voy a hablar sobre el dictador más famoso y controversial de la historia de México, la época en la que México crecía rápido y su gente sufría más. Imagina que estás en un país lleno de trenes nuevos, electricidad por primera vez, palacios con estilo francés y gente que hablaba francés en las fiestas. Parece Europa, ¿verdad? Pero no, era México. Hace más de 100 años. Y detrás de todo ese brillo estaba un hombre, Porfirio Díaz. El presidente que gobernó México durante más de 30 años. Un hombre que trajo orden, progreso y modernidad. Pero también miedo, desigualdad y silencio. Lo más irónico de todo, llegó al poder gritando no reelección. Es decir, él estaba en contra de que un presidente se reeligiera varias veces en el poder y terminó convirtiéndose en el presidente que más se reeligió en la historia de México. Prepárate para este pedazo de historia muy interesante sobre la historia de México. ¡Empecemos! A finales del siglo XIX, México era un país herido. Había sobrevivido a guerras civiles, inversiones extranjeras y mucha inestabilidad. Benito Juárez fue el primer presidente indígena en México, que estuvo en el poder desde 1858 hasta su muerte en 1872. Tal vez tú has escuchado de él, ¿no? Pero su insistencia en reelegirse generó molestias a algunas personas. Sí, Benito Juárez fue reelegido también como presidente. Cuando Benito Juárez murió, su sucesor también quería reelegirse. Y fue aquí en donde apareció este hombre llamado Porfirio Díaz, un general de Oaxaca, valiente, muy disciplinado y ambicioso. Él no quería que el presidente se reeligiera y él lideró una manifestación con el lema sufragio efectivo, no reelección. Sufragio es el derecho que la gente tiene para votar. Entonces, obvio, él creía en la libertad de expresión que las personas, y con este lema, él no quería reelegirse. Hizo esta manifestación y la gente mostró interés por Porfirio Díaz. Él prometía un México nuevo, moderno y democrático. El pueblo lo apoyó y en 1876 Díaz llegó al poder. Pero en pocos años, irónicamente, el joven reformista se transformó en un gobernante que no quería soltar el poder. Porfirio Díaz estaba obsesionado con una idea: modernizar México a toda costa. Es decir, ese era el objetivo principal de Porfirio Díaz, que no suena mal, ¿verdad? Creía que el país solo avanzaría si había orden, disciplina y control. Y eso hizo. Durante su gobierno, México se transformó físicamente. Cuando Díaz llegó, apenas había unos cientos de kilómetros de vías férreas, vías de tren. Cuando dejó el poder, había más de 20,000 por todo el país. Los trenes conectaron regiones que antes estaban aisladas, muy lejos de la civilización, permitiendo el comercio, el transporte de mercancía y el movimiento de personas. ¿Cómo lo logró?
Bueno, pues el dinero vino del extranjero, de otros países. Porfirio Díaz ofreció facilidades a empresas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Les dio concesiones de tierra o pedazos de tierra, exenciones de impuestos también, no pagaban nada de impuestos, y permisos exclusivos. Ellos construían los ferrocarriles, los países extranjeros, pero a cambio controlaban las rutas y las ganancias, el dinero. Con este mismo modelo, la electricidad y el telégrafo llegaron a las grandes ciudades. ¿Recuerdas el telégrafo? Era un aparato que transmitía mensajes por medio de señales eléctricas. Recuerdo cuando era niña que existían estas oficinas de telégrafos en donde tú ibas y decías, quiero dejar este mensaje a mi tío de Estados Unidos, y ellos lo hacían. Las empresas extranjeras instalaron líneas eléctricas, fábricas y sistemas de comunicación, que eso es muy bueno. Así, la Ciudad de México se llenó de postes, cables y faroles. Por primera vez, la noche en la Ciudad de México se iluminó. Un poste es este palo grande en donde están los faroles de luz y los cables. Porfirio Díaz mandó construir avenidas amplias, parques, palacios y monumentos también. El más emblemático fue el Palacio de Bellas Artes. Tal vez tú has ido a la Ciudad de México y has visto este hermoso palacio que está ubicado en el centro de la Ciudad de México. Esta obra majestuosa empezó a construirse en el tiempo de Porfirio Díaz, en 1904. Su arquitectura combinaba el estilo Art Nouveau europeo con detalles mexicanos. También impulsó la remodelación del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, hermoso por cierto, pero esto fue inspirado directamente de los bulevares parisinos. Quería que la capital proyectara poder y elegancia ante el mundo. Incluso las personas más ricas hablaban francés y se vestían con la ropa a la moda de Francia. Pero aquí viene el problema. No todo es color de rosa, tiene sus matices, y aquí tenía matices muy interesantes. El problema fue que esta modernidad se construyó sobre la desigualdad. Para financiar el desarrollo, el gobierno vendió millones de hectáreas de tierra sin dueño. El gobierno vendió grandes terrenos de tierra sin dueño. Pero estas tierras eran de comunidades indígenas y campesinas que las habían trabajado durante generaciones. El problema es que no había títulos legales. Además, no había libertad de prensa. Es decir, que los periódicos solo hablaban bien del presidente. Los campesinos perdieron las tierras, por supuesto, y los nuevos dueños fueron empresarios, políticos y extranjeros. Los campesinos trabajaban largas jornadas, muchos días o largas horas en un día por salarios miserables, endeudados de por vida. De hecho, ni siquiera ganaban dinero. Ellos ganaban unos tipo cupones que podían intercambiar en las tiendas que eran de los mismos dueños. O sea, era un círculo vicioso. Estas tiendas vendían sus productos de necesidades básicas y como los campesinos no ganaban mucho dinero, a veces no les alcanzaba. Esta es una buena frase.
no les alcanzaba significa que el dinero no era suficiente para comprar sus productos de necesidades básicas. Entonces seguían endeudados. Estas tiendas se llamaban tiendas de raya. Tiendas de raya. ¿Por qué se dice que pues escribían tu nombre como endeudado en un cuaderno y casi nunca salías de eso? Pero en 1910, al anunciar una nueva reelección, la gente ya estaba harta. El país modernizado por fuera, pero desigual por dentro, explotó en una revolución mexicana. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí este podcast. Espero que te haya gustado mucho y suscríbete a este canal para conocer sobre la historia de México también, aprendiendo español al mismo tiempo. Quédate pendiente para aprender sobre la Revolución Mexicana en otro podcast. Y dime qué te pareció este episodio. ¿Tú crees que un gobierno como el de Porfirio Díaz puede ser bueno si logra el progreso económico? Déjame saber en los comentarios, y si quieres unirte a clases de conversación con personas que aman el español, checa mi sitio web www.thriveinspanish.com. Checa los clubs de conversación impresionantes, mejora tu fluidez en español, habla español con nativos de español. Te veo allá, encuentra más información en la descripción. Que tengas un buen día, adiós.